juicio es como un abismo insondable. Al ser humano y al animal tú salvas, oh Eterno, y tu rectitud, oh Dios, llega hasta las alturas. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién es como tú? Tu rectitud es rectitud eterna y tu Torah es verdad. Amén, amén y amén. Vamos a sentarnos. Vamos a dar un aplauso al Creador. Espero hayas tenido una buena semana. Espero hayas podido discernir, darte cuenta abiertamente de la bondad del Padre, de su misericordia. Este año es muy especial. Este año necesitamos muchísimo la misericordia de nuestro Abba Kadosh, porque es un año marcado, sí, por muchas tragedias, sí, y debemos de poner mucha atención. Fíjense que el día de ayer me encontré a una persona, ex pastor, que lo conocí en unos taquitos, por cierto, y a su vez me presenta a un pastor. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Muchos años sin verte. Hola, le digo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, todo en orden. Ok. Y luego me dice, oye, ¿cómo ves la situación? ¿Ya es la guerra de Og y Magog? Y le digo, no, no, mi hermano, no. No es esa guerra. No es aún. Falta tiempo. Pero es que, vérselo, no es el tiempo aún. Le digo, además, los noticieros han dicho que Israel no va a entrar a atacar Persia o Irán. Sí, aún no es el tiempo. Entonces, no. Y dice, ajá. Y luego le dice, me presenta a su amigo, ¿no? Mira, él es pastor y que no sé qué. Entonces, todavía no, todavía no. No, hombre, eso yo el domingo antepasado prediqué que ya nos preparamos, que ya venía el rapto. Y yo, no, pues hay raptos, pero de otra manera. Le digo, pero así como eso, no, le digo, no. Sí, no, bien oso, no quería esconderme. Y pero el caso es que tuvimos una plática muy amena en el elevador. Y digo, bueno, aquí me despido. Mucho gusto saludar al pastor. Nos vemos, mucho gusto. De alguna manera están esperando a ellos una calamidad, ¿no? Y están enseñando que viene una tragedia. Al menos las cosas que van a pasar, pues no nos van a agarrar tan descuidados, ¿no? Solamente les va a confirmar que hay una ruta de problemas. Eh, que esa tragedia que ellos esperan aún no es, pues no significa que no esté en progreso. Claro que está en progreso. Pero esas cosas a nosotros no nos asustan, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿O sí? No, en absoluto, en absoluto. Recuerden que todas esas tragedias son para el mundo, no son para nosotros. Entonces, hay que andar en esas convicciones. Sí, nuestras convicciones de fe son convicciones muy profundas, que no se mueven con cualquier emoción, sino, acuérdense, el culto de nosotros es racional, ¿sí? Y tenemos una fe racional. Nuestra fe no es emocional, nuestra fe no es ignorante, nuestra fe está canalizada con la sabiduría, está canalizada con la ciencia de nuestro Padre Celestial, y eso nos permite ver los signos de los tiempos tranquilamente. Así que vamos a enfocarnos en los signos de los buenos tiempos, como lo es la lluvia, ¿sí? Y que Hashem bendiga nuestras vidas y bendiga nuestra familia. Vamos pues a la parashá de esta semana que se llama Achrei Mod, que significa después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu. Ya se la saben de memoria, Baruch Hashem. Vamos ahora a cortar una hebrita más de esta tela que se llama Achrei Mod y que nos va a traer una luz muy interesante, ¿sí? Todos nosotros, no hay uno solo en esta sala y seguramente allá afuera, no hay una sola persona que desee que le vaya mal, ¿verdad? Al menos yo no he escuchado a nadie que diga, yo quiero que me vaya mal, yo quiero enfermarme, me quiero morir, ya me voy, etcétera. No, pero ocurre, pero ocurre.
y hemos comprendido que los, las dificultades, las aflicciones, llegan a nuestra vida porque es necesario corregirnos. Uno. Dos, porque es necesario que pasemos al siguiente escalón de esa escalera. Y sentados y cruzados de brazos no va a ocurrir. Entonces, si nosotros no nos levantamos y movemos las piernitas, Hashem nos va a levantar de la oreja, ¿sí? Y nos va a mandar situaciones que nos permitan madurar, que nos permitan crecer, que nos permita despertar de un letargo que viene cuando las cosas van bien. Es irónico, pero ocurre. Cuando las cosas van bien, cuando todo va bien, de repente entro en un estado de confort en el que no necesito esforzarme más. No, acuérdense que si no nos movemos se añeja la cosa. Si no seguimos fluyendo, nos echamos a perder y desperdiciamos muchas oportunidades. Entonces, para nosotros no está la idea de estar perdiendo el tiempo y tenemos que avanzar en nuestra agenda espiritual. Agremot nos habla de un aspecto muy importante de nuestra actitud hacia la elevación y a la conveniencia de tener que entrarle a la elevación en este camino voluntariamente, y a su vez la actitud que tenemos acerca de el muerto. Ya sabes a qué me refiero cuando digo el muerto, ¿verdad? ¿O no te acuerdas? Aquel que dejaste atrás, aquel que decidiste tú mismo matar cuando te levantaste del agua, ¿ya? La vieja persona, pues. Aquella persona que fuimos en el pasado y que decidimos morir a ella y que el Eterno arrancara de nosotros todas esas situaciones que nos llevaban a estar mal delante de Él. Entonces, Agremot pone la lupa nuevamente a estos jóvenes, Nadab y Abiú, y tenemos que hacernos una pregunta. Hijos del Cohen Gadol, eh, grandes sadikim, grandes sabios, muy conocedores de la Torá, piadosos, pero había un problema. Recuerden que Israel, no todo Israel, estaba comprometido con Hashem. Muchos guardaron en su corazón la idolatría, ¿sí? Los malos hábitos alimenticios que se aprendieron en Mitzrayim, la inmoralidad en todas sus formas. Y algunas cosas que aprendieron en Mitzrayim no las olvidaron. Por eso esta parasha habla de eso, de todo esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, de los hábitos malos gastronómicos. Sabes que no vas a comer sangre porque la vida está en la sangre. Ya hablamos de eso, ¿sí? Nada de zoofilia, pedofilia y parafilias. Nada de eso. Ahí está. ¿Ok? Pues nada de las costumbres de los pueblos que están delante de ti. Ni una de esas costumbres quiero. Sobre todo nada de andarte inclinando ante las imágenes. ¿Sí? Porque todos estos pecados que menciona Hashem ahí son pecados de caret, de muerte. ¿Sí? La persona iba a ser arrancada, iba a ser cortada del medio del pueblo de Israel. Entonces Hashem advierte. ¿Sí? Entonces muchos de ellos murieron en el pecado del becerro de oro, pero hubo otros que no murieron, que se abstuvieron, pero eso no significó que se hubieran purificado por dentro. Traían las tendencias, traían el conocimiento, traían los hábitos y las costumbres que estaban inhibidas por todo lo que había pasado desde que salió, bueno, desde que empezó la liberación de Israel en Mitzrayim. Entonces, todo eso, nomás imagínense. Entonces, estos jóvenes, ¿sí? En medio de todo ese jaloneo, o sea, de repente vivir confinados en un lugar especial así guardadito para los levitas, porque acuérdense que ellos no vivieron en esclavitud, pero sí estaban confinados. Entonces de repente empezar a ver plagas, muerte, destrucción, devastación, todo eso genera
una ansiedad, genera traumas en la mente y en el corazón de esa generación. Entonces, esos traumas que ellos vivieron y pues obviamente que no pidieron, combinado con ese tipo de personas que sobrevivieron al pecado del becerro de oro, pues obviamente hay una influencia del ambiente. Uno de los factores que facilitó que estos personajes que murieron en el becerro de oro eh, se atrevieran a la idolatría fue precisamente el alcohol. Se emborracharon a más no poder y ya saben ustedes todo lo que pasó alrededor del becerro de oro. ¿Sí? Entonces el tema del alcohol, el Eterno lo trata en la parasha anterior, precisamente Shmini dice, ¿sabes qué? Nada de borrachos en el altar. O sea, nada de subirse embriagados, cero embriagados, cero estar alcoholizados y subirse a presentar corbán delante de mí, dice Hachem. ¿Por qué? Porque el móvil de presentar el corbán se corrompe. Ya no es el móvil puro, el trabajo puro que debe de presentar un Cohen. Es así que estos jóvenes vivieron en un entorno donde había personas que todavía tenían esos hábitos, esas costumbres, y quieras o no, a la luz del trauma y de todas las cosas que traían en su mente, fueron afectados. ¿Sí? Y es así como cometen el error, colapsan y empieza la historia que tú ya conoces en estas 2 semanas. Bien, había una forma en ellos de ser y estar en el mundo conflictiva. Una de ellas, viviendo a la manera que Hashem quería, pero en su interior no precisamente estaban de acuerdo con la forma de vida que el Creador plantea. Y ese desacuerdo no atendido, ese conflicto no resuelto, termina brotando, termina emergiendo. En el caso de ellos, emergió con el alcohol, y el alcohol pues los llevó a decisiones muy irresponsables. Es decir, ellos trataban y se esforzaban de vivir como corderos. Sin embargo, llevaban dentro un cabrito, una dualidad en el comportamiento que no es conveniente estar así, vivir así ante la presencia de Hashem. Y bueno, el asunto es cómo reconocer. Ve el fruto, ve el fruto. No hay vuelta de hoja. Ve el fruto. ¿Sí? No hay que asumir, no hay que entrar a la presencia de Hashem para decir, Hashem, revélame. No, el fruto en cortito. Y al ver el fruto, al identificarlo, al valorarlo, te vas a dar cuenta si todavía tenemos situaciones cabrales, ¿sí? O estamos en la ruta de la elevación, estamos en la ruta de la mejora. Yo te comenté que en esta parasha el Eterno empieza a detallar las instrucciones para el día más importante de la Torah, que es Yom Kippur, que es el día del perdón, ¿sí? El día de la expiación, el día en que el Eterno borra los pecados de todos sus hijos, y es así que el Eterno ya no se acuerda más de los fallos de sus hijos, porque presentaron corbán. Y tú dirás, bueno, ya estudiamos que el hecho de sacrificar animalitos no era la forma de perdonar de parte de Hashem. Yo te expliqué que las personas que hacían corbán estaban muy conscientes de qué significaba cada paso, el degüello, el partir en pedazos, la grasa del hígado, la grasa de los dentos, todo eso, lavar por dentro al animal, quitarle la piel, todo eso el pueblo de Israel sabía muy bien qué significaba cada paso
de esta metodología que Yahweh entregó. O sea, no eran ignorantes. Si uno lo ve de lejos, dice, ay, qué padre, están sacrificando un animal. No, eso tiene un significado. Y que de alguna manera hemos decodificado algunas partes aquí. El Eterno le dice a Moshe, mira, ¿sabes qué? Dile a Aarón, ¿sí? Que no entre en todo momento ante mi presencia para que no muera. Hay un solo día para estar en mi presencia y es precisamente en Yom Kippur. Y para hacerlo tendrá que hacer esto. Básicamente acercar dos machos cabríos, ¿sí? Presentarlos. Antes de nada, presentarlos ante el altar y ponerlos, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y dice el Eterno, por sorteo, uno será para mí y el otro será para, ya saben quién. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ya saben quién. Bueno, uno de los ángeles caídos. El que es para mí, lo van a subir al altar, lo van a degollar, lo van a desangrar, ¿sí? Y lo van a quemar. Y el otro lo van a mandar, lo van a guiar al desierto, ¿sí? Y allá se va a despeñar. Yo les platiqué en el cierre de Shabbat fue que les platiqué rápidamente, ¿verdad? Les dije rápidamente el significado de esto. No voy a entrar de nuevo, pero sí le voy a dar una pincelada. Ok, la persona que se esfuerza por cumplir la voluntad de Hashem en su vida es como ese cabrito que le tocó, ¿sí? Ser para Hashem. Ser para Hashem, para subirlo al altar, degollarlo, desangrarlo y quemarlo. ¿Sí? Y yo les preguntaba quién tendría más suerte de los dos cabritos, si el que quemaban ahí o el otro que mandaban al desierto. Ya llegamos a la conclusión. Pero bueno, ese cabrito que le tocó ser para Hashem tenía que ser sacrificado debidamente, ¿sí? Cortarle, desangrarlo, quitarle la piel, cortarlo, subirlo e incinerarlo, ¿ok? Eso somos nosotros cuando decidimos hacer la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque es ir en contra de la carne, es experimentar el fuego del conflicto interno que existe entre tus costumbres, tus hábitos, que no son los que el Eterno quiere para ti y los que el Eterno quiere que tengas. Ese conflicto es lo que empieza a generar muchos problemas dentro de nosotros. Es un fuego que empieza a consumirte, es un fuego que empieza a o sea, la confrontación interna, ese es el fuego. Por eso dice el Eterno, los que estén dispuestos a sufrir ese fuego son míos. Esos son míos. ¿Lo entendiste? Se tienen que subir al altar, se tienen que sacrificar, tienen que llevar mitzvot, tienen que cumplir la voluntad mía. Y es un gran esfuerzo porque no sé si te ha tocado un mandamiento, el que tú quieras, el más operativo y el más requisitoso, Shabbat, ¿sí? Cuando recibiste la instrucción de Shabbat, a la casa en Shabbat, ay, que el vino y que las velas, ¿cómo andabas ese primer Shabbat? ¿Te acuerdas ese primer Shabbat que celebraste en tu casa? Sí, pues, ¿qué había? Entusiasmo, ¿verdad? Había curiosidad y qué va a pasar, y, ay, y la llama de la vela derecha, y la llama de la vela izquierda, y luego me mandaban fotos, me daba tanta ternura a mí. Pastor, mire, la llama de la vela derecha está más grande que la otra. Pastor, la vela izquierda se acabó más rápido. ¿Qué quiere decir? Y ahí me tienen a ver, sí. Pero había entusiasmo, había alegría, había gozo, había curiosidad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo nuevo, algo que jamás se les hubiera ocurrido en la vida hacer, lo estaban llevando. Y a mí me da mucho gusto y mucha alegría que de repente suben por ahí sus fotos de Shabbat, la mesa de Shabbat, ¿no? Y a mí me da ternura verlos. ¿Sí? Y que el vinito y que el pan. Oiga, pastor, ¿y qué pasa con la botella? ¿Nos la tomamos? O espérese para el siguiente día para hablarla. No se me adelante. ¿Sí? Oiga, pastor, ¿y qué hacemos con el resto del pan?
lo dejamos, no, pues se lo van a comer unas hormigas, métetelo. Con el vino, ¿qué? No, el vino no, esta mañana el vino, sí. Entonces, ese proceso de aprendizaje, y otra semana, oiga, pastor, pues mire, pues es que no tengo pan jalá, no habrá manera de como caiga, aunque sea el cuadradito ese blanco del osito, no le hace. Después te ocupas pídele la receta a los hermanos, por ahí anda y ya te ocupas de hacerla, de fabricarla, y ahí vas poco a poquito perfeccionando el mandamiento. Sí, bueno, ese entusiasmo tan maravilloso eh, es el que debemos de conservar todo el tiempo. Sin embargo, no sé si has visto tú o te ha tocado trabajar o conozcas a alguien que trabaja en una maquiladora. El trabajo en una maquiladora es un trabajo repetitivo y en serie, ¿sí? Y es un trabajo muy específico, lo mismo, 12 horas, toca horas extras, lo mismo, haciendo 12 horas extras. Entonces la persona empieza bien feliz, pues en la mañana jabón sed, desayunaditos y todo, empiezan fresquecitos, ya para las 2 de la tarde haciendo lo mismo, están así, enfadados y nomás viendo el reloj o el celular ahora, ¿sí? Para ver si ya se acerca la hora de ponchar la tarjeta y de irse a su casa, ¿sí? Porque por lo repetitivo, y es algo simple, el trabajo en una maquiladora, en una línea de producción, es simple, ¿sí? Y cada quien tiene su propia función. El detalle es que se pierde el entusiasmo de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, no sé si a ti te ha tocado que empezaste así como describimos al principio y después, pues, ay, no hay vino, me da flojera ir a comprarlo. Pues de perdida la tienda de conveniencia de las 2X, de perdis de ese, ¿sí? Y si no tuviste el tiempo para el pan jalá, pues el dedocito. Y ahí te vas. Bueno, hay personas que por las razones que ustedes quieran, ya no tienen el mismo entusiasmo para celebrar el Shabbat. Porque había personas que pensaban, es que celebrar el Shabbat es arreglar mi matrimonio. Celebrar el Shabbat es volverme rico. Celebrar el Shabbat es traer la paz conyugal a mi casa. Celebrar el Shabbat es tener salud y no tengo salud. Celebrar el Shabbat es prosperar económicamente, pero no progreso. Tener el Shabbat es tener protección y seguridad y cada rato me asaltan. Se me pierde el dinero, etcétera, etcétera. O sea, porque empiezan esas conexiones en la mente, empiezan esos razonamientos, pero lo que no se comprende es que sí, el Shabbat trae eso, el problema es a ver, tú quieres que Hashem te progrese económicamente, ¿sale? Pero te la pasas en los tacos, en los hot dogs, en la comida basura chatarra, en las hamburguesas, en las pizzas, y no ahorras, ¿sí? Entonces, gastas y gastas y gastas. Entonces, realmente no quieres que Hashem te prospere para que progreses económicamente, no. Quieres que te dé más dinero para que sigas gastando. Son dos cosas bien diferentes, muy diferentes. Porque el que progresa económicamente ahorra, invierte y crece. Pero el gastalón gasta, 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 gasta y después anda como Juanga, que no tiene dinero ni nada que dar. Y lo único que quieren es dar amor y ni los quiere. Y menos sin dinero. Sí. Y le echan la culpa al Shabbat. Sí. Es que el Shabbat dijo el Roe que trae salud. Sí. Ok. Pues deja de comer puerco. Deja de comer en la calle. Chécate la sangre, revísate la dieta, a ver cómo andas, ¿sí? Y vas a poner la base para que el 8 venga, ¿sí? Y empiece a promover en ti una salud. ¿Por qué? Porque hay que comer kosher. Y si no comemos kosher y quieres que el Shabbat te sane, pues no, no jala así. ¿Sí me explico? Entonces, por esas razones y otras más, porque hay personas que tienen problemas con la disciplina. Hay personas que tienen problemas con la continuidad de los actos. Hay personas que tienen mala actitud. Por ejemplo, mujeres que celebran Shabbat y que sus maridos no las acompañan y al principio sí. ¿Por qué no las acompañan? Ustedes sabrán.
¿Me explico? O al revés. Pero sobre todo los varones son más negados a acompañarlas al chaval. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Porque se desencantó por alguna razón. Y luego ya va la otra, no, pues si no está. No, pues no, pues, y nada. Y no ocurre nada. Y bueno, ya no se celebró un chaval un viernes. Y luego al otro sí. Y luego al otro no. Y luego al otro sí. Y luego al otro no. Y luego al otro no. Y luego al otro no. Y así se fueron las semanas. Y los meses. Y las nieves de enero se fueron. Y se salió el chaval de la casa. Y te doy un mandamiento. Súmale. Súmale. ¿Sí? El que se subió, el que le tocó ser para Hachem, todos enfrentamos esto que les estamos diciendo. A veces nos cansamos, a veces nos debilitamos, a veces no traemos el ánimo ni siquiera de congregarnos. No, no voy a ir, ¿sí? Y no es que sea mala actitud, es que andas cansado, es que andas agotado, andas débil, andas bajo de pila, no tienes las condiciones emocionales y mentales y obviamente te resta la fuerza interna como para poder decir, voy, cueste lo que cueste. Quienes somos de Hachem y quienes nos subimos a ese altar, tenemos que pelear contra eso que se vuelve rutina, cumplir las mitzvot de Hachem. ¿Sí? Tenemos que recuperar el entusiasmo por guardar mitzvot, porque de otra manera vamos a retroceder en nuestro avance, nos vamos a caer. Y si habíamos echado fuera el chamuco, ¿qué va a pasar? Va a regresar. ¿Por qué? Porque ese es su hábito, es su estrategia. Él se va. Pero él que dice, regresaré a mi casa de donde salí y volveré a ella. Pero no regresa solo, regresa 7 veces él y 7 peores que él. Entonces el estado postrero de la persona es peor que el primero. Y echó a perder su trabajo espiritual, echó a perder su elevación, echó a perder su conexión, su intimidad con Hachem. Y por lo tanto, no progresa, se estanca. Bueno, nosotros en esas circunstancias tenemos que sobreponernos al desánimo, a la rutina, a la falta de vitalidad, a la mala actitud, a la mala conducta, ¿sí? Y recuperarnos. Recuperar el entusiasmo por cumplir la voluntad de Hashem. Recuperar el entusiasmo por abrir tu Torah. Por ejemplo, los que tienen su sidur y acostumbran el sidur, ¿sí? Les voy a platicar. Este sidur que está ahí, ¿sí? Tiene muchos años, ¿sí? Tiene muchos años. Y son las mismas letras, ¿sí? La misma distribución. Y lo repasas y lo lees y ya, pues ya te aburre. Pero si agarro la tableta y tengo el sidur en la tableta, ya me cambia un poco la perspectiva. Y ya no leo el sidur en el cuarto, me voy al patio y respiro fresco. Cambio el ambiente, cambio el entorno, ¿sí? Y tuve un maestro que él tuvo 18 sidurs distintos en presentación y en distribución. ¿Por qué? Porque se enfadaba de ver la misma distribución, las mismas pastas. Lo aventaba y compraba otro nuevo con una manera distinta, que oliera nuevo, y así se estimulaba a leer su sidur diario, sus plegarias. Tenemos que buscar la forma y esforzarnos por hacer lo que el Eterno nos pide. ¿Ok? Ahora, el otro.
El que se va. Sí. El que se va, ¿a dónde se va? ¿Cuál es el propósito de entrar al desierto? ¿Cuál es el propósito? Este es el simulador. ¿Cuál es el propósito de entrar al desierto? La transformación. ¿Sí? La transición de tu persona. Pero no. Esta persona entra al desierto a simular que está en transición, que está en cambio. Y acuérdense que de los chamaín, de los cielos, llevan a la persona por donde quiere ir. ¿Quién llevaba el chivito al despeñadero? Un Cohen, no el Cohen Gadol, un Cohen. ¿Sí? Y ese chivito que iba al desierto llevaba un listón blanco, ¿sí? Amarrado al cuello. Entonces, lo interesante es que el Cohen lo llevaba representando la fuerza espiritual del cielo, llevando a la persona por donde quiere ir. ¿Cuál es el propósito? Cambiar, transicionar. Pero hay personas que simulan estar en el desierto. Hay personas que simulan que van avanzando en su cambio, en su transición, pero en realidad están allá afuera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Tarde que temprano, su mala conducta, su irresponsabilidad o esa condición de Nadab y Abiú, ¿sí? En la que adentro se ocultaba una persona y afuera simulaban otra, les vendría, en este caso, no fuego, pero algo muy similar, el despeñadero, la caída de la persona. Y bueno, no se le perdía de vista al chivito, sino que al ser arrojado al despeñadero, el chivito al caer se fracturaba, se quebraba, se molía, se despedazaba. Y al caer, el Cohen tenía que bajar a ver dónde quedó el listoncito. Y el listoncito, sí, perdón, rojo, si cambiaba a blanco, sí, quería decir que el Eterno había perdonado a Israel. Y si quedaba rojo, no había perdón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es el rojo? Dam, sangre. ¿Sí? Es decir, Israel sigue en la carne, sigue en la sangre, no trae caso. Tanta faramaya, tanto proceso, tanto todo, y sigues igual, no te perdono. ¿Sí? A pesar de todo, ¿qué significa el hecho de que hasta el último momento, ¿sí? El Cohen se espera a ver despedazado el animalito, baja, lo revisa y checa el listón, ¿sí? Obviamente, si el listón cambió a blanco, significaba que sí, que Hashem perdonó, pero también hay un paralelismo, que Israel se arrepintió, ¿verdad? O sea, es lo mismo, significa lo mismo. Hashem perdonó, pero también significa que Israel se arrepintió. Eso, esa doble señal significaba ese listoncito blanco, o lo contrario. ¿Qué significa eso? Aunque no lo creas, lo que estamos viendo ahí es una expresión de amor de Hashem. Es una expresión de amor. Dejar ser a la persona lo que la persona quiera hacer. Porque si Hashem nos forza y nos impone su voluntad, eso ya no es amor. Ni tampoco yo voy a hacer lo que Él quiere por amor, sino porque me están obligando, porque estoy forzado, porque estoy amenazado. No. Hashem por amor nos deja hacer. Nos da esa libertad absoluta de hacer lo que nosotros queramos. Obviamente por eso dice, no hagas lo que esas naciones hacen. O sea, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a morir, vas a encontrar la muerte. Y aún así, si un hijo no hace caso, el Eterno va a permitir que se activen las leyes espirituales, ¿sí? Y venga la caída, y venga la aflicción, y venga el sufrimiento. Y hay personas que
que hasta el último momento, cuando están colapsados, cuando están en el fondo, cuando han tocado fondo, es cuando voltean arriba y dicen, Hashem, ayúdame, ya no aguanto más. Ahí la redención de la persona empezó. ¿Sí? Me preguntaba una persona esta mañana el caso de una persona que se ahorcó, murió. Y la esposa y el hermano fueron quienes lo encontraron en, pues, en un lugar comercial. Espantados, ¿verdad? Se da la noticia a la familia y todo. Y bueno, ¿cómo ve, pastor, esta situación? Mira, le dije, por encima, un suicida no tiene perdón de Hashem. No tiene perdón de Hashem. Están condenados ellos. No más que hay un detalle. Hay un detalle que aprendí también de uno de mis maestros. Mira, cuando una persona se pone la soga al cuello y se avienta, hay un instante en el que empieza el proceso de asfixia. Empieza el proceso de asfixia. Sí. Escuché de mi maestro que dijo, no hay una sola persona que esté en ese instante de querer regresar atrás. Ya no es posible eso. Ya no es posible regresar atrás. La persona se va a morir. Pero es en ese instante lo único que le queda a la persona allá. Y nadie sabe lo que pasa en ese instante más que Hashem, Yeshua, el Ruach y esa persona que ha decidido quitarse la vida. Si la persona alcanzó a pedir perdón, esa persona es perdonada. Es decir, su listoncito se vuelve blanco. Dale un aplauso al Creador. Por eso, dejar caer a una persona al despeñadero para que sufra, para que viva situaciones difíciles, el Eterno va a estar siempre acompañando a la persona en la caída. No lo va a dejar solo. Hashem va a estar a su lado siempre. ¿Y sabes cuál es el propósito? No abrazarlo, no apapacharlo. Esperando que la persona diga, Hashem, perdóname, me arrepiento de todo lo que hice y perdono a todos los que me lastimaron y me dañaron. Todos tenemos hasta el último de nuestros respiros para lograr cambiar el color de nuestro listón. Es tu decisión qué clase de cabrito quieres tú ser. ¿Aquel que se sube al altar o aquel que cae al despeñadero y es un volado al aire? Y voy a cerrar con esto. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando una persona es redimida por Hashem, ha sido rescatada, porque eso significa la redención, rescate, ha sido rescatada de su manera de vivir equivocada y desde luego de todas las consecuencias. El cabrito que se sube al altar, ¿sí?, es una persona que muere al pecado, pero el que se va al desierto es una persona que muere por sus pecados. Dale un aplauso al Creador. Abba, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por esta riquísima palabra que nos has enviado hoy, en un ambiente, en un clima de lluvia, Padre eterno.
Te agradecemos tu misericordia mostrada por esta ciudad, por las familias que viven en esta ciudad y en los alrededores. Te damos las gracias, Padre eterno. Abba Kadosh, que esta palabra sirva para profundizar en nuestra elevación, en nuestra conexión contigo. Gracias, Padre eterno, porque tú nos has acompañado en nuestras alegrías, en nuestros gozos, pero también en nuestras caídas, también en nuestros sufrimientos. Y hoy hemos descubierto que siempre has estado con nosotros. Nunca nos has dejado de tu mano, nunca nos has abandonado. Te damos las gracias porque nos has dado a nosotros la oportunidad de ser redimidos en Yeshua HaMashiach, de transformarnos y de pasar a ser, Padre eterno, como un cabrito rebelde, a ser como tu Hijo Yeshua, corderitos que hemos sido salvados por Él. Gracias, mi Señor, por el perdón, por la expiación, por la redención, por el acercamiento que tenemos a ti, por ese gran Corbán. En el nombre de Yeshua, mi Señor, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Creador. Y nos despedimos de las naciones y les decimos Shalom. Mis hermanos.